En la opinión de Daniel Osorio, en Antorcha TV. La pandemia generada por la COVID-19 nos obligó a pausar la realización de la Espartaquiada Deportiva que cada 2 años hace el Movimiento Antorchista Nacional en Tecamatlán, Puebla, cuna del antorchismo. En este 2023, con entusiasmo podemos anunciar que esta justa deportiva no gubernamental ya se podrá realizar, toda vez que la pandemia, si bien es cierto, no se ha terminado completamente, ya es posible realizar este magno evento, por supuesto, con todas las medidas de seguridad. Esta justa deportiva de alto nivel es única en su tipo en México y, sin temor a equivocarme, pudiera decir que en buena parte del mundo. Esto porque es organizada por personas que, sin ningún apoyo gubernamental, tienen la visión de impulsar el deporte en nuestro país, sobre todo en las capas más humildes de la sociedad. Buscan con el deporte que la gente tenga una mejor salud, sea más visionaria, que analice mejor sus problemas personales, políticos, económicos y sociales, y que por lo tanto sea una persona capaz de luchar por mejorar las condiciones de vida de su pueblo. El deporte es un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos. Está consagrado en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, párrafo 13, que al respecto dice: toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde entonces al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Sin embargo, todos sabemos que en nuestro país el deporte es relegado a los últimos niveles. No ha sido y no es hasta hoy día del interés de las autoridades de los 3 niveles impulsar el deporte con la importancia que se requiere. Al contrario, utiliza esta actividad para controlar a los deportistas de acuerdo a los intereses del partido en el poder, por lo que el deporte, lejos de ser una herramienta para mejorar las condiciones del pueblo mexicano, es utilizado en el mejor de los casos para un control político y en el peor de los casos es totalmente olvidado. El deporte de alto rendimiento también sufre la falta de apoyo de las autoridades gubernamentales. Por ejemplo, Paola Reina López, seleccionada nacional de fútbol americano femenil, recuerda lo que vivió ella y sus compañeras a mediados del 2022 en su fallida participación en el Mundial de Finlandia. Todo mundo se enteró que viajaron a Europa a destiempo debido a la falta de un plan de viaje y la ausencia de boletos que luego fueron adquiridos sobre la marcha. Otra prueba de lo mal que se atiende el deporte en México es que desde septiembre del año pasado, la clavadista Viviana del Ángel estudia negocios y marketing en Estados Unidos, gracias a una beca que también le permite prepararse deportivamente. Ella cuenta su historia personal y dice: no sabemos qué va a pasar ni qué está pasando con las autoridades de nuestro país. Eso mantiene a los atletas en una postura de incertidumbre. No sabemos cuáles son las siguientes competencias, quién está a cargo en la Federación Mexicana de Natación. Eso dice ella. El fútbol profesional también sufre de la mala política deportiva del gobierno. Nunca ha tenido un buen papel en los diferentes mundiales, pero ahora, el peor papel de su historia, todos fuimos testigos del mayor fracaso de la selección nacional de fútbol en 4 décadas, al ser eliminada del Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos, algo que no ocurría desde 1978.
Sin duda, México está estancado en el terreno deportivo, a pesar de que somos la 15ª economía del mundo, con una población de más de 130 millones de habitantes. Nuestro país no se ha consolidado como una potencia en los Juegos Olímpicos, como sí lo han hecho otros países, mucho más pequeños y humildes, como por ejemplo Cuba. Paradójicamente, el gobierno de la Cuarta Transformación ha dado muestra de austeridad en todo sentido y el deporte es uno de ellos. El presidente eligió a una exatleta olímpica para dirigir al máximo organismo del deporte, que es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportiva, CONADE. Ana Gabriela Guevara, desde que asumió el cargo, ha presentado corrupción y graves deficiencias en la dirección, por lo que los deportistas siguen limitados debido a los recortes y desvíos al presupuesto del deporte. La austeridad republicana es un fiasco, porque los recursos no están siendo canalizados a los sectores prioritarios, tal cual se nos hizo creer. Para muestra, un botón. De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación presentado en el 2022, se destacó irregularidades por 377 millones de pesos en el ejercicio del gasto público en la CONADE, de los que se presume un posible daño a la hacienda pública por 310 millones de pesos. Pero si acercamos más la lupa, estas irregularidades se han venido suscitando en años anteriores. Lamentablemente, estas fechorías se han cometido con un conocimiento de causa sobre el mal uso del recurso público de los programas al deporte, la adjudicación de contratos a modo, desfalco y moches de una empresa a funcionarios públicos, entre otras series de corruptelas que al parecer tienen sin cuidado a las autoridades competentes. Contrario a las corruptelas de la CONADE, secundada por la 4T, que entorpece e impide desarrollar el deporte entre el pueblo y a los atletas de alto rendimiento, el deporte que promueve Antorcha, que corona con las espartaquiadas deportivas cada 2 años, acerca la voluntad del hombre hasta hacerlo un triunfador, ya no en el campo deportivo solamente, sino en su vida diaria. Lo hace capaz de enfrentar los problemas que reina en su familia, en su entorno natural, y desde luego se le crea y forma la capacidad para ser un mexicano nuevo y diferente, con la entera capacidad de cambiar el entorno social que lo favorece para vivir mejor y dignamente. Ese es el tipo de mexicanos que se forman con el deporte que promueve Antorcha. A pesar de que los ataques contra Antorcha han sido fuertes desde que inició este sexenio y que se han promovido desde Palacio Nacional, Antorcha sigue brillando más viva que nunca, más intensa que nunca, porque nos asiste la razón. No pueden y no podrán acabar con un pueblo unido, consciente y organizado, a pesar de que la mayoría de las autoridades hoy en el gobierno nos cierran las puertas. La espartaquiada va. Compañeros y amigos, público en general, con mucho gusto los invito a la Espartaquiada Deportiva Nacional en su edición de 21ª, que se realizará del 6 al 14 de mayo en Tecomaclán, Puebla, donde miles de atletas de diferentes disciplinas deportivas se darán cita para competir por el gusto de hacerlo, por el honor de contender con sus similares y para enaltecer el deporte en nuestro país. Allá nos vemos. Antorcha TV.